todo está cambiando. Dice la Escritura que el reino de Dios es inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino, ¿cómo? Inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, esa parte de fuego consumidor pareciera algo que da temor, pero hay que prestarle más atención a lo otro. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, diga conmigo, recibimos un reino inconmovible. Cuando todo está siendo sacudido, cuando el mundo está siendo sacudido, y aún cuando nosotros no querramos, toda esa sacudida también nos sacude a nosotros. El 2020 fue una sacudida para todos, sin excepción. Fuimos sacudidos. Pero mientras todo aquí en esta tierra está siendo sacudido, hay un reino inconmovible. Dios está sentado en su trono y Él está en control de todo. Y las sacudidas que están pasando en este mundo, sean por la iniquidad de los hombres, o sea por obra del diablo, de cualquier forma el reino de Dios es inconmovible. Pero nosotros tenemos que entender qué es el reino de Dios. Y por eso es que cuando hablamos de la oración, y Jesús les dijo a sus discípulos, cuando oren, venga tu reino, no es una oración simplemente para decir venga tu reino, sino que es algo que nosotros debemos de entender. ¿Qué estamos pidiendo? Porque usted se imagina el error que es pedir lo que no sabemos. Y pedimos venga tu reino, pero no sabemos qué significa que venga el reino. Lo decimos simplemente a la ligera y lo hemos dicho por mucho tiempo, pero no hemos entendido qué significa venga tu reino. Y es ahí donde repetimos una oración de una forma muy esquemática y estamos diciendo venga tu reino, pero después cuando comenzamos a ver las cosas que ocurren, no entendemos por qué ocurren, y muchas de las cosas que están ocurriendo son como respuesta a la oración de la iglesia que está clamando porque el reino de Dios venga. Cuando nosotros leemos las escrituras tienen un tema central. Dependiendo de dónde nosotros la leemos, la comprendemos. Si yo soy alguien que le gusta la prosperidad, entonces yo me voy a la escritura y voy a encontrar muchos versículos sobre la prosperidad. Y voy a llegar a la conclusión de que ese libro se trata de prosperidad. Pero si soy alguien que quiere ver los diseños en la familia, entonces me voy a ir a las escrituras y voy a encontrar suficientes versículos para enseñar todo el tiempo de la familia. Hay un síndrome que dice que
uno termina encontrando lo que tiene en el deseo, en el corazón. En otras palabras, si yo en el corazón tengo un deseo, o para mí algo es prioridad, cuando yo llego a las Escrituras, todo lo voy a ver desde esa perspectiva. Por eso es que alguien puede agarrar la parábola de los talentos y predicarla, uno desde una perspectiva de negocio, otro desde la perspectiva de ser disciplinado, otro desde la perspectiva de aquellos que son negligentes, otro desde la perspectiva. Pero en realidad hay algo que Dios está expresando. Entonces nosotros podemos ir a las Escrituras de dos formas: con nuestros deseos y encontrarlos, o podemos ir con una actitud de búsqueda de cuáles son los deseos de Dios y encontrarlos. Y eso va a marcar toda la diferencia. Al final, usted puede hacer que las Escrituras digan lo que usted quiere de manera incorrecta. O usted puede ir a las Escrituras a ver qué ellas dicen y usted tomar la forma de las Escrituras. Y todo libro tiene una idea central. Todo libro tiene un tema central. El tema central es lo que el autor quiere comunicar. Yo me he dado cuenta que de todos los libros que he leído, le ponen toda una, o sea, toman un libro y lo escriben, pero tal vez de los 10 capítulos, 1 o 2 capítulos son los capítulos clave. El resto solo es ponerle como un empaque para poder llegar a lo que verdaderamente se quiere decir. Entonces tengo un problema cuando yo leo, porque yo quiero ir a lo que es importante en el libro. Entonces me desespero. A veces comienzo a leer una lectura rápida, abro la página, no está ahí, no está ahí. Entonces leo de una forma rápida porque quiero llegar al centro de lo que se está queriendo decir. Las Escrituras tienen un mensaje. Hay un tema que es el relevante, que es el centro de lo que se está queriendo enseñar, de lo que se está queriendo transmitir. Y a veces nosotros tenemos idea de temas de las Escrituras que los colocamos en el centro, pero que no lo son. Por ejemplo, usted puede oír a alguien decir que la Biblia se trata de la salvación del hombre. Y eso parece un buen tema. Es algo que pareciera ser relevante, pero ¿qué le parece que yo le diga que no se trata de la salvación? Porque en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 ya el Señor venía hablando y el hombre no necesitaba salvación, pero ya el Señor venía hablando del tema central. Y el tema central no era la salvación, porque el hombre no necesitaba salvación. El tema central de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 es Dios gobernando la tierra a través del hombre. Dios estableciendo su dominio en la tierra a través del hombre, su señorío en la tierra a través del hombre, su reino en la tierra a través del hombre. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, es Dios estableciendo su reino a través del hombre. Entonces, en realidad, no es la salvación. Lo que ocurre es que en el capítulo 3 se pierde el diseño y entonces ahora Dios tiene que proveer un medio
no con el fin de salvar al hombre, sino es con el fin de que el hombre regrese a ese diseño en el principio, donde se convierte en el que ejerce el gobierno como un administrador de Dios en la tierra. Entonces, desde Génesis 3 hasta el Apocalipsis 22, todo se trata de recobrar y restablecer lo que se perdió, el reino de Dios. Entonces la Biblia es un libro donde el tema central es el reino de Dios. Y eso va a botar muchos conceptos que nosotros tenemos, porque muchos de nosotros creemos que la Biblia se trata de un libro en el cual nosotros somos el centro. Y que todo gira en torno a nosotros. Pero en realidad es el reino de Dios en el cual nosotros somos una parte importantísima, en la cual Dios nos da el privilegio de ser reyes y sacerdotes para Él. Y en Apocalipsis al final dice que nosotros reinaremos con Él. Entonces nos da una posición, si me permite decirlo así, casi como de co-reyes. Les voy a dar la oportunidad de reinar conmigo. Así termina Apocalipsis. Así termina la historia de esta era como la conocemos, para entrar a una era de la eternidad en la cual el Señor va a reinar con nosotros. Amén. Entonces, cuando Jesús está diciendo oren, y dice oren de esta manera, venga tu reino, lo que Jesús está diciendo es que vuelva la prioridad de donde viene todo el resto. Porque los problemas de pan, los problemas de conflictos y falta de perdón, los problemas del mal, los problemas de las tentaciones, todas esas cosas que oramos después de que venga tu reino y hágase tu voluntad, nos vamos a dar cuenta que son el resultado de la ausencia del gobierno de Dios en la vida del ser humano. Cuando Dios gobernaba, el hombre no pasaba hambre. Cuando Dios gobernaba, no había un asesinato de Caín hacia Abel, porque no existía el pecado. Cuando Dios gobernaba, el mal no podía hacerle daño al hombre. El hombre era un superhombre, era un hombre indestructible. Las bestias del campo y los animales del mar y las aves de los cielos y la tierra misma se sujetaba a él. Hoy la tierra nos destruye, los animales nos destruyen. Hoy nosotros no señoreamos, sino la tierra se señorea de nosotros. Por eso un terremoto puede destruirnos, un león puede matarnos, la tierra no nos da los frutos, se seca, los mares se contaminan. Nosotros lo que estamos viendo es el resultado de todo un desorden por causa de la pérdida del reino. Entonces lo que está diciendo Jesús es, si van a orar, entonces cuando oren, tienen que orar, venga tu reino. Primera de Corintios capítulo 15, verso 25 dice, luego el fin, mire cómo termina. Pero cada uno a su debido tiempo, a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, hablando del final. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces nosotros estamos en un proceso, mire, estamos en un proceso interesante, porque desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Cristo venga de nuevo, lo que estamos viendo, así como lo dice aquí en Primera de Corintios, y también lo menciona en Apocalipsis en varios versículos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará toda lágrima y los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí estaba sentado en el trono y dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos, estamos en ese proceso. Cristo vino, se cumplió la promesa del Mesías, Él ascendió al cielo. Cuando Él estuvo en la tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hubieron 400 años de silencio desde Malaquías, 434 para ser exacto, años de silencio donde Dios no habló. Y lo primero que comienza a hablar Juan el Bautista, que es la voz que clama en el desierto anunciando la venida del Señor, dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se entra en una nueva etapa, en una nueva temporada, donde Jesús viene a la tierra y es un acercamiento del cielo. Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros. Y es muerto en la cruz, pero también resucita. Y en el momento que resucita, en el momento de la ascensión, los ángeles dicen esto: a este Jesús, así como vosotros le habéis visto subir, le dice, así como le habéis mirado subir al cielo, así mismo vendrá y será visto en su segunda venida. Entonces, cuando Jesús dice: oren, venga tu reino, lo que estamos orando es que aquello que debe de cumplirse en el futuro, que lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15, nosotros estamos orando para que se haga una realidad y se manifieste, y debería de ser nuestro deseo número uno. Comienza con un reino y termina con un reino, pero necesitamos entender con claridad qué es ese reino, porque si no, entramos en una confusión. Creemos que es un asunto de evangélicos, creemos que es un asunto de religión, creemos que es un asunto de nosotros, y la verdad es que hay mucha confusión en eso. Estamos confundidos, no la tenemos clara, porque no le hemos prestado la atención debida. ¿Qué significa venga tu reino? ¿Qué es reino? ¿Qué entendimiento nosotros tenemos de reino? Y el Señor, mire, va a traer su santa ciudad. Hay algo que va a ocurrir aquí, no en el cielo. Pareciera para nosotros, tenemos una idea de que todo termina: si me muero, me voy al cielo. No, hay algo que va a ocurrir aquí. La santa ciudad va a descender, Cristo va a descender, y los reinos de la tierra le van a ser entregados a Él, y Él se los va a entregar al Padre, y nosotros reinaremos con Él por siempre. Reinaremos. Necesitamos comprender qué es reinar, qué es reino. ¿Qué significa entonces reino? La palabra reino significa dominio, significa gobierno,
Pero cuando hablamos de dominio y gobierno, estamos hablando de un sinónimo para un territorio geográfico que es ejercido por un monarca. Entonces estamos hablando de que hay un lugar geográfico en el cual un monarca ejerce una función ahí de rey. Entonces, cuando hablamos de reino, estamos hablando de gobierno soberano. No estamos hablando de democracia, pero estamos hablando de un dominio que se manifiesta a través de la administración, se manifiesta a través de dirigir, de influenciar. Cuando hablamos de reino, hablamos de la palabra basilea y tiene que ver estrictamente con el gobierno de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino en el contexto preciso para predicar ese mensaje del reino. ¿Por qué? Porque el imperio romano se estaba extendiendo, estaba conquistando el mundo. Y lo que estaba haciendo el imperio romano era estableciendo su dominio, estableciendo su gobierno a la fuerza, de forma violenta. Conquistaban a las otras naciones. Los ejércitos iban y peleaban contra el ejército de esa nación, los derrotaban, los tomaban como esclavos y los obligaban a convertirse en parte del imperio romano. Entonces las riquezas, la gente, todo pasaba a ser parte del imperio romano. En ese contexto es que Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que lo miraban como una amenaza. Por eso es que los judíos iban al César, iban a Pilato, iban a los gobernantes acusando a Jesús de querer hacer una revolución, una insurrección, donde lo acusaban de que él lo que quería era tomar a los judíos y que los judíos se rebelaran contra el imperio romano. Por eso es que necesitamos tener esto claro, porque el reino de Dios es una esfera invisible donde Dios gobierna con una autoridad suprema. Y 1 Corintios capítulo 4 verso 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces hablamos de dos reinos. Colosenses nos dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino. Entonces, como dije anteriormente, Jesús ascendió al cielo y va a descender, pero mientras Él descienda, todavía hay un proceso tomando lugar donde hay dos reinos funcionando en esta tierra. El reino de las tinieblas, Colosenses capítulo 1 verso 13, que nos dice, ponerlo desde el verso 12 por favor, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Jesús. Esa palabra potestad es autoridad. Cuando nosotros recibimos a Cristo hay un traslado, nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces hay dos reinos funcionando. Y es aquí donde nosotros tenemos que entenderlo desde un ámbito espiritual. ¿Y sabe cuál es el peligro hoy? Y usted no caiga en eso. Hay una mezcla que cada día está tomando mayor relevancia, donde están queriendo mezclar las cosas espirituales con las naturales, donde lo espiritual, desde lo que nosotros entendemos como el Evangelio y Cristo, cada día está siendo usado y mezclado con los asuntos naturales. Y estamos ante un peligro donde el diablo está queriendo
provocar un sincretismo donde los creyentes se mezclen entre los asuntos naturales y los asuntos espirituales. Y si caemos en eso, entonces no vamos a entender que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino. El 90% de los problemas que enfrentan las naciones de la tierra son el resultado de dos fuentes. Son asuntos de gobierno y asuntos de religión. Solo vean las noticias. Dedíquese a ver las noticias un día. Y no importa qué noticia usted vea, va a estar vinculado a gobierno y a religión. Las dos cosas. Y si la iglesia no entiende reino, entonces se va a mezclar en asuntos de gobierno y en asuntos religiosos. Lo peor que nos puede pasar es no entender reino. Porque mientras no entendamos reino, lo que tenemos es una religión o lo que tenemos es una mezcla política de lo que son los gobiernos políticos. Parte de la razón por la que a Jesús lo crucificaron fue porque no entendieron reino de los cielos. A Jesús lo crucificaron porque los judíos esperaban a un revolucionario que hiciera una insurrección y que venciera al gobierno romano. Y por eso mucho de su pueblo tomó distancia de él. Preste atención. Esto que le estoy diciendo parece sencillo, pero es muy importante. Te pone ladrillos de fundamento para desde ahí poder construir. Si no entiendes esto, tu construcción no será una construcción sólida. Jesús dijo: al César lo que es de César, y a Dios lo que es. Esas son palabras muy simples, pero profundas. La iglesia no sabe darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia le atribuye al César lo que es de Dios y a Dios lo que es del César. Porque no tenemos definido con claridad los asuntos del reino de Dios y los asuntos que no son del reino de Dios. Y la gente se confunde. Y las escrituras es clara. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y cuando Él está diciendo mi reino no es de este mundo, Él está diciendo mi gobierno no es de este mundo. Por favor, entienda que el reino de Dios no es de este mundo, que el gobierno de Dios no es de este mundo, que los sistemas de gobierno que usted conoce en esta tierra no son los sistemas de Dios en el cielo. Desde el Génesis capítulo 3, lo que usted ve es al hombre saliéndose del gobierno de Dios y queriendo desarrollar su propio gobierno. Por favor, véalo. Estoy tratando de ser muy pausado. Antes de Génesis 3, Dios era el rey.
Él ejercía su gobierno. Había un orden. Génesis capítulo 3, como el hombre no inventa y como el diablo no inventa nada, y como el diablo no crea nada, y como el hombre no crea nada tampoco, solo hay un creador y es Dios. Amén. Lo que vemos en la humanidad es al diablo tergiversando los diseños de Dios y al hombre tergiversando los diseños de Dios. Todo lo que el hombre hace en esta tierra parte de un diseño original, pero que fue adaptado bajo una naturaleza caída, inspirada por un diablo que está contra todo lo que representa a Dios. Y entonces desde ahí nosotros comenzamos a ver los diseños caídos del hombre, respaldados e inspirados por Satanás. Entonces nosotros vemos gobiernos y el gobierno es la respuesta. ¿Por qué le digo esto? El gobierno es la respuesta al caos, a la confusión, al desorden. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios vino y entró en escena. Y vino a gobernar el ambiente de desorden. Entonces, cuando está el desorden, Dios comienza a poner orden, a administrar lo que está mal administrado, a influenciar todo lo que estaba ahí para que cobrara un orden. Y una vez que cobró un orden, le dijo al hombre: administralo, multiplícalo, desarróllalo, gobiérnalo. Y se esperaba que el hombre ejerciera desde una asignación de Dios. Dios es Rey de reyes, amén, y Señor de... En el Génesis era igual, porque Él era rey, pero nos estaba dando una función a nosotros de reyes. Él era Señor, pero ahora nos estaba diciendo a nosotros: señoréense. Él es Rey de reyes y Señor de... Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Cristo. Entonces Él es sacerdote de sacerdotes, ¿entiende? Y es Rey de reyes. Entonces, cuando el hombre está en el Génesis ahí, Dios quiere que ejerza el gobierno. El hombre se independiza. Hay una traición. En el capítulo 3 es eso, es independencia de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal es: nosotros sabemos ahora lo que es bueno y lo que es malo. Antes solo sabíamos lo que era bueno porque era lo que nos decía, pero hoy nosotros hemos decidido tener la autoridad para decidir qué es bueno. Y hay algunas cosas que tú dices que para mí son malas. El árbol del conocimiento del bien y del mal llevó al hombre a pararse frente a Dios de forma arrogante y decirle a Dios: eso que tú dices es malo. Eso es el conocimiento del bien y del mal. Y hasta el día de hoy, queridos hermanos, en la iglesia hay personas que cuando leen las escrituras dicen: eso a mí no me parece. Y cada vez que nosotros decimos a las escrituras que son inspiradas por Dios, que es la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, le estamos diciendo a Dios: eso que tú dices no me parece. Y gobernamos entonces desde nosotros.
Y hay una traición, hay una independencia de Dios. Como se celebra la independencia de los colonizadores. Es una gran celebración, es la independencia que vino como producto de la rebeldía a aquellos que nos gobernaban, que nos explotaban, que violaban a nuestras mujeres, que se llevaban nuestro oro, que maltrataban a nuestros ciudadanos. Nos cansamos de ser gobernados, nos cansamos de ser esclavizados, nos cansamos de ser matados, abusados, nos cansamos de vivir en injusticia y nos rebelamos y celebramos el día de la independencia. Pero me pregunto yo, ¿qué fue lo que Dios nos hizo mal? Si lo teníamos todo. Pero nos rechazamos su reino y estamos construyendo nuestro propio reino. Entonces, cuando nosotros oramos, venga tu reino, ¿qué oramos? Les dije hace unos momentos, 90% de los problemas que enfrentan las naciones de la tierra son el resultado de gobiernos y religiones. Mire, hambre, epidemias, guerras, conflictos étnicos, incertidumbre económica son el producto de las administraciones gubernamentales a nivel mundial. Guerras en nombre de Dios, religiones, matándose. El mundo está en eso y por eso es que algunos critican la religión porque en nombre de Dios hicieron cruzadas y mataron. Sí, religión, nunca la escritura. ¿Se da cuenta? O sea, hay que tener cuidado cuando alguien dice, hey, las cruzadas fueron producto de guerras religiosas donde mataron. Sí, lo dijiste bien, guerras religiosas, pero nunca el reino de Dios. Nunca el reino de Dios ha estado involucrado en eso. La religión nos involucró en eso. Los gobiernos están involucrados en eso. Pero los creyentes, lo que oramos es, venga tú. Y venga tu reino, venga tu orden. Venga tu orden, Señor, porque esto es un caos. ¿Cuántos pueden ver que el mundo es un caos? Y el mundo es un caos por la ausencia de gobierno. Pero así como el mundo es un caos por la ausencia de gobierno, hay casas que son un caos por la ausencia de gobierno. Hay familias que son un caos. Si nosotros vamos a ser objetivos y vamos a decir que el problema del hambre, que el problema económico a nivel mundial, que el problema aún de estas pestes y que el problema de la guerra es producto de los gobiernos, nosotros también tendríamos que decir que en una casa que hay guerra es producto del gobierno y que en una casa que hay escasez y hay hambre es producto de los gobiernos. Pero para nosotros es fácil decir el gobierno, pero no pensamos en nuestro gobierno. Nosotros gobernamos en nuestra casa. Y la oración debe de ser, venga tu reino primeramente, ¿dónde? Aquí. Yo como individuo. Hay individuos que están en guerra en el corazón con todo el mundo. Están peleados con todo el mundo, se quejan de todo. No tienen paz. Todo el mundo afuera es culpable, pero no han tomado gobierno en su corazón. Hay familias que están así. Entonces no es simplemente orar y decir venga tu reino. Tenemos que entender que hay un orden que se requiere establecer y que es una necesidad inherente en el ser humano, el gobierno, que no nacimos para una anarquía.
Y que la tendencia del mundo hoy no es democracia, la tendencia del mundo hoy es anarquía. Lo que nosotros estamos viendo a nivel mundial es una anarquía, es la rebelión contra todo lo que conocemos como gobierno. Y no estoy hablando nada a nivel nacional, estoy hablando a nivel mundial. Solo basta que usted vea un día las noticias, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos. Es el pueblo diciendo: estamos hartos del gobierno. Pero la iglesia, si va a orar, tiene que orar con el entendimiento correcto. Y tiene que vivir desde el entendimiento correcto. Venga tu reino. Es la solución al desorden. Y cuando nosotros clamamos así, nosotros estamos entendiendo que lo que estamos orando es que Cristo venga. Yo no lo entendía así hace 3 años. Yo entendía: venga tu reino, hablamos del reino, pues, o sea, y dijimos cosas como esta. No, la iglesia está pensando en irse al cielo y quieren irse al cielo, y Dios lo que quiere es que el reino venga aquí a la tierra, pero lo dejamos en un punto donde todo se trataba de una buena vida, una buena condición financiera, un lugar de éxitos como individuos, fama, fortuna, testimonios de cosas grandes que logramos, pero de alguna forma yo no puedo explicarlo, pero digo, bueno, tal vez no era el tiempo o era ignorante o qué, pero de alguna forma estábamos tan confundidos y no teníamos puesta nuestra mirada en que cuando Jesús dijo: venga tu reino, lo que estaba diciendo: yo me voy y voy a regresar, y mientras yo me voy y regreso y ustedes están aquí, el clamor de ustedes debe de ser: que venga el reino, que venga Cristo y tome el señorío. Pero mientras Él viene, el reino de Dios está en vosotros. Hay un lugar en el cual el reino de Dios se puede establecer sin el permiso de nadie, sin la influencia de nadie, sin que nadie lo determine. Y es en mi corazón y en mi casa. Yo no puedo esperar que las condiciones estén afuera. Yo no puedo esperar que un gobierno declare nuestra religión, la religión oficial, para decir: el reino de Dios llegó a Nick. No, el reino de Dios llega porque llega a mi corazón. Y en otros países hay persecución, y en medio de la persecución a los evangélicos, el reino de Dios va a estar en el corazón de la gente. En China es prohibido llamarse cristiano, pero hay gente que tiene el reino de Dios y vive el reino de Dios en medio de la persecución. Y necesitamos, y esa gente sabe que está clamando: venga tu reino. ¿Saben por qué están clamando: venga tu reino? Porque saben que hasta que Él venga, ellos van a poder tener la plenitud del reino. Tres esferas del reino de Dios, o 4 esferas del reino de Dios: yo como individuo, mi familia, la iglesia y la nación. Funciona en mí, funciona en mi casa. Funciona en mi casa, funciona en la iglesia. Funciona en la iglesia, funciona en la nación. Amén.